Muy buenas noches. Bienvenido. Grato placer de reencontrarlos. Sí, con sorpresa y sí, sorprendido, como muchos. Pero tengo un tipo extraordinario que además es un Silicon Valley casi pleno, me lo decía en la previa, que va 4 o 5 veces por año a los Estados Unidos, tiene su familia acá, es un... A ver, él le gusta que lo llamen tecnólogo. ¿Casi inventaste esto, Santiago? Sí, en Estados Unidos se usa el término technologist, sería en inglés. Acá no es nada común, así que muchas veces cuando lo uso requiere cierta explicación, pero es la mejor palabra que encontré para describir lo que hago. Santiago Pilinski, que ha hecho además este libro, que es una guía para abordar el viaje al mañana. Sí, el viaje al futuro, el pasaje al futuro. ¿Donald Trump es el futuro o es el pasado? Miren si tenemos capítulos para hablar con él. Santiago, bienvenido. Buenas noches, ahora sí, formalmente. ¿Cómo estás, Paulino? Muy bien. Bueno, a ver, en principio, ¿Donald Trump es el pasado o es el futuro? Mira, justo hoy a la mañana tenía que dar una charla a las 9 de la mañana, o sea, la primera actividad pública de la mayoría de la gente que se acababa de levantar y desayunarse del resultado de la elección. Y lo que yo dije, para mí el resultado de la elección está muy relacionado al tema de pasado versus futuro. Lo que yo decía es que este es un mundo que cambia cada vez más rápido. Y la resistencia al cambio no es un defecto, la resistencia al cambio es una parte esencial de lo que somos como seres humanos. Yo creo que la causa profunda detrás de esta elección es que el americano medio le tiene miedo al futuro. Creo que ven un ritmo de cambio vertiginoso que les produce vértigo y frente a eso eligieron a un tipo que de alguna manera, para mí el mensaje detrás de este voto es, por favor, devuélvanme el siglo XX. Bueno. Quiero volver a esta vida donde las cosas eran más previsibles, donde no había tanta incertidumbre. Incertidumbre en cosas profundas, ¿no? Antes la incertidumbre era si mañana va a llover o no. Hoy la incertidumbre es si tu trabajo va a existir dentro de 5 años. No tu puesto, tu profesión entera, ¿no? O sea, hoy vivimos un mundo donde se mueven certezas muy profundas y creo que la gente tiene la ilusión de que un dinosaurio como Trump pueda devolverlos a esa calma propia de hace 50 años. La ideología de Trump atrasa 50 años. En lo cultural, en lo social, en lo económico. Trump cree que el problema del empleo en Estados Unidos es que el empleo se lo están llevando India y China. El empleo se lo están llevando software y robots, no India y China. Y todo su plan de recuperar América para mí es un plan para la década del 60, no para el siglo XXI. Veremos, ojalá... Pues sabes, Santiago, que te escuche, estuve en Washington hace 10 días y alguien nos decía, miren, Obama es el futuro antes de tiempo. Eso fue Obama. Algunos lo entendieron, otros no. ¿Entendés que algo así pasó y que tal vez el norteamericano dijo, no, esto es demasiado, volvamos? Algo así pasó y de hecho el escenario de esta elección era profundamente reaccionario, lo mires por donde lo mires, ¿no? Porque mismo Hillary como candidata demócrata era un retroceso bestial respecto de Obama. Entonces, dos candidatos de edad muy avanzada. Una de las cosas para mí muy interesantes de Obama es la edad. Él asume la presidencia, el primer mandato, con 48 años, que es una edad donde tenés una energía que difícilmente puedas tener a los 70. Equiparable a los 70. De manera que ya solo la edad de los candidatos para mí es un retroceso. Para mí el mundo de hoy requiere gente de 40 y largos, si querés 50 y pocos, para un lugar tan demandante como es la presidencia, ni que hablar de la mayor potencia del mundo. La buena noticia, o mala según como quieras verla, es que ni siquiera el presidente del país más poderoso del mundo puede volver el tiempo atrás. De manera que toda esta expectativa de pensar que Trump va a poder volver al siglo XX, lamentablemente esa expectativa va a verse defraudada. Ahora, ¿lo ves a Trump haciendo la famosa tesis del teorema Baglini, digamos, ya sentado en el poder, siendo bien distinto al de la campaña, más moderado, más de centro, no disruptivo, no creando un muro, no cerrando tanto a la economía, etcétera? Ese es un fenómeno absolutamente inevitable. Quizá el ejemplo más poderoso de todos ha sido Lula, ¿no? Lula llega electo por el PT con pasado comunista y hace una de las presidencias más moderadas que haya tenido América Latina recientemente. Creo que el poder te modera. Hay algunos ejemplos en la historia contrarios, pero en la gran mayoría de los casos funciona de esta manera. Y aparte, el sistema político norteamericano es mucho menos presidencialista de lo que estamos acostumbrados acá. El balance de poderes es mucho más fuerte, la Corte Suprema marca la cancha, el Congreso lo controlan, pero el Congreso no responde al presidente de la manera que suele funcionar acá. Ganó Trump, no ganó el Partido Republicano, ¿verdad? Bueno, esta es en ese sentido, para un país tan bipartidista, es una elección muy rara. Es una novedad absoluta. Es una novedad absoluta. Va a ser interesante ver qué pasa de ahora en más. Yo tengo la impresión que, naturalmente, el mundo no será el mismo con Trump, pero tampoco será muy distinto, porque hay cosas que vos contás acá, en Pasaje al Futuro, fantástica etapa, bien elegida además,
que no se pueden frenar, que llegan independientemente de los Trump, los Obama, los Clinton o quien sea. Sí, ¿O me equivoco? No, en definitiva son procesos que no se pueden detener. A mí me viene a la cabeza con un ejemplo para traerlo a algo más coyuntural, ¿no? Toda la discusión que se viene viviendo en Buenos Aires por el desembarco de esta empresa Uber y el impacto que eso pueda tener sobre el trabajo de los taxistas, las protestas, los carteles, fuera Uber, Uber es ilegal. Y en realidad cuando vos mirás el proceso más profundo, el problema de los taxistas no es Uber. El problema de los taxistas son los autos autónomos. Estamos a 5 años, le guste a los taxistas o no, le guste al gobierno de la ciudad o no, le guste a Uber o no, de que no haga falta una persona para manejar un auto. Y uno puede pensar, bueno, es ciencia ficción, hasta que eso llegue a la Argentina. Probablemente hasta que cada uno de nosotros cambie su auto por un auto autónomo puedan pasar 20 años, te lo concedo. Ahora, en una actividad profesional como es la conducción de un taxi, así como todos los taxis funcionan a gas, porque si bien es una inversión adicional, vos haces la cuenta de cuántos kilómetros recorren, cuánto tiempo se repaga esa inversión, y prácticamente todos los taxis de la Ciudad de Buenos Aires incorporaron motor a gas. Con esto va a ser algo parecido. En el momento que los autos autónomos estén disponibles, por ahí vos o yo, que usamos poco el auto, no vamos a cambiar nuestro auto rápidamente. Pero el tipo que tiene una flota de taxis va a hacer la cuenta. ¿Cuánto me cuesta el pibe que maneja? ¿Cuánto me sale extra auto autónomo? Se repaga en 36 meses, buenas noches. En un proceso bastante rápido probablemente encontremos mayoría de taxis autónomos. Esto lo que te ilustra, ese es un proceso que no lo podés parar. Obviamente se puede hacer infinitas protestas. Hubo un caso bastante emblemático hace poco cuando el Banco Central en la Argentina quiso ordenar que los bancos envíen los resúmenes de cuenta a través de email, digamos, en copias digitales, y una protesta de correos por la pérdida de trabajo de los carteros hizo que se volviera esa medida para atrás. Digo, momentáneamente podés hacer ese tipo de locuras, pero los procesos profundos no los podés parar. Digo, si se hubieran dado cuenta del email, por ahí hubieran querido parar el email, porque hoy ya la cantidad de cartas que se manda es una fracción ínfima de las que se mandaban. Sí, claro. ¿Quién escribe con puño y letra, como hiciste vos ahí con algunos apuntes, hoy una carta? Es una rareza y de hecho mi letra es ilegible porque ya no tengo entrenamiento de hacerla. Me impactó cuando te escuché en una charla decir, miren, ya hay una hamburguesa 3D. Sí. Hay una buena noticia, o mejor dicho, hay una mala, está la hamburguesa 3D, no dependemos tanto de las vacas en el futuro, pero hay una buena, es que el sabor, el gusto, todavía no es bueno. Sí, es una buena noticia para la Argentina porque nos da un poco de tiempo para reconvertirnos, ¿no? La Argentina es un país donde la agricultura y la ganadería tienen un peso fenomenal en la economía y avances tecnológicos, como puede ser este que mencionás, de poder fabricar carne por cultivo de tejidos sin criar un animal, que sigue siendo carne de vaca, porque al final del día músculo de vaca es un bife. Si vos cultivás músculo de vaca en un laboratorio, en vez de criar una vaca que desarrolle músculo, lo que obtenés es básicamente lo mismo. Esta tecnología está bastante avanzada, especialmente en Holanda, que es un país que no tiene prácticamente territorio viable para ganadería. Ahora, si Argentina no empieza a trabajar en los sustitutos de la carne, en algún momento vamos a tener que encontrarle otro uso a toda la pampa húmeda y la vaca va a ser un animal salvaje. Y claro, mucha gente acá puede tener como la aprensión de decir, bueno, ¿quién va a querer comer carne que sale de una máquina en vez de un animal? Y yo creo que en realidad va a ser al revés. ¿Quién va a querer comer un animal? Claro, ¿quién va a aceptar la crueldad de matar un animal, criarlo muchas veces en condiciones muy hostiles, muy fuera de su medio natural, matarlo de un martillazo neumático en la cabeza, cortarlo en pedacitos? De la misma manera que ya no despellejamos zorros o bisones para hacer abrigos, sino que fabricamos pieles artificiales, que se les parecen mucho pero no implican sufrimiento animal, yo creo que más bien la tendencia es precisamente para ese lado. La razón principal para adoptar la carne artificial, por así llamarla, va a ser defender los derechos de los animales. En términos médicos siempre está la sensación racional de ganarle a la muerte. Pues esa batalla está perdida, pero la prolongación de la vida está ganada. Científicamente hay cosas que están haciendo que la vida se prolongue. Y en ese sentido, la ciencia, pero además la tecnología es una simbiosis espectacular. Sí, realmente, si vos te fijás a lo largo de la evolución histórica, la vida máxima de los seres, el promedio subió bastante, o sea, hace 2500 años en promedio se vivía en 28 años y hoy en promedio, según las partes del mundo, anda un poco arriba de los 70. De manera que ha aumentado. Ahora, cuando vos mirás la vida máxima, a cuánto viven los más viejos, eso prácticamente no cambió nada. Platón, hace 2500 años, se murió a los 80 igual que nos morimos hoy.
lo que estamos empezando por primera vez es a encontrar los mecanismos para revertir el envejecimiento. Y entonces, digo, hoy en día, incluso una persona sana que tenga la suerte de no tener ninguna enfermedad mortal, en algún momento, por acumulación de pequeños problemitas, te morís igual, te morís de viejo. Bueno, hoy en día tenés una buena parte de los científicos investigando ya no solo cómo curar el cáncer o cómo curar el HIV u otras enfermedades, sino cómo evitar que el paso del tiempo vaya produciendo pequeñísimos daños, imperceptibles de hoy a mañana, imperceptibles quizá de este año al año que viene, pero cuando dejas acumular suficiente cantidad de tiempo, eventualmente mortales. Hoy en día están habiendo avances sorprendentes en eso. Quizá el más impactante, viste, y todas las cosas se prueban primero en ratones. Hay un premio que se entrega en Estados Unidos que se llama el premio M-Prize, M por mouse, ratón, el premio ratón, a la persona que logre extender más la vida de un ratón. Un ratón en la naturaleza vive unos 18 meses, en condiciones ideales de laboratorio, si lo cuidás así para que realmente el tipo esté fenomenal, 2 años. El último ganador de este premio es un tipo que logró que un ratón viva 5 años. Wow. O sea, 2 veces y media el máximo posible en condiciones naturales. A través de tratamientos genéticos, que por supuesto todavía es prematuro aplicar a seres humanos, pero en realidad no necesitas pegar un salto tan grande como 2 veces y media, que sería ir a 200 o 250 años. Lo que necesitas es empezar a correr el máximo un poquito. Porque cada vez que corres el máximo un poquito, ganamos un poco más de tiempo para seguir desarrollando terapias que nos permitan ganar un poco más. De manera que cuando empecemos a correr el máximo, si vos extendés la vida humana a un ritmo de 1 año por año, la muerte se va alejando de nosotros al mismo ritmo que nosotros nos acercamos. Déjame preguntarte algo que me impactó cuando lo contaste alguna vez y te escuché. Ya hay muestras acabadas en la generación Google, quiero decir, de que el cerebro de un ratón puede ser asociado al cerebro de otro ratón y de 2 entidades tener una sola entidad. Sí, ese es un experimento absolutamente espeluznante y a la vez maravilloso, donde es un científico brasileño que se llama Miguel Nicolelis, un neurocientífico, que básicamente lo que hizo fue abrir el cráneo de 2 ratones, colocarles electrodos y conectar sus cerebros, ni siquiera uno al lado del otro, uno en Brasil y otro en Estados Unidos, a miles de kilómetros de distancia. Entrenar a un ratón para que aprenda una determinada tarea y que ese conocimiento se transmita al otro ratón y que el otro ratón sepa algo para lo cual nunca fue entrenado, porque el otro ratón lo aprendió y el conocimiento se transmite de un cerebro a otro. Eso estamos muy lejos de hacerlo con seres humanos, porque es cruento, o sea, hay que abrir el cráneo, clavar electrodos, y vos no sabés de repente al estarle clavando esos electrodos qué otro daño cerebral podés estar haciendo. Pero en definitiva son los primeros pasos. En algún momento vamos a estar conectados en un sentido mucho más profundo de lo que puede ser la conexión que establecemos. Yo creo que hoy aquella las vez te personas. escuché decir, quizás mañana no sea necesario ir a la escuela, porque quizás tengamos un chip con el cual tenemos Google incluido en nuestro cerebro. Bueno, ese es otro experimento de un grupo de científicos de la Universidad del Sur de California, un tipo que se llama Theodor Berger. Este tipo lo que hace básicamente es conectar memoria externa, como si fuera un disco rígido conectado al cerebro, y complementar la memoria que nuestro cerebro nos da con memoria artificial, como si pudiéramos conectarnos una tarjeta de memoria, un pendrive. Y una vez que logró mejorar la memoria de ratones a partir de conexión de memorias externas, lo que está tratando de hacer ahora es conectarles memoria que ya traiga información precargada. De manera que en el mero acto de conectar esa memoria, instantáneamente sepas o recuerdes un montón de cosas que antes no sabías. Viene un mundo muy interesante, viene un mundo también que asusta bastante y que genera estas reacciones, que de repente la gente, frente al vértigo del avance, muchas veces prefiere a un dinosaurio que promete restaurar el pasado más que entusiasmarse con ese futuro. Lo real también es que somos muy malos manejando la incertidumbre, todos nosotros. En una nota que escribí hace poco en mi columna en el diario, yo trataba de que la gente, en La Nación, sí, trataba de que la gente diferencie algo incierto de algo imprevisible. Algo incierto es algo que no sabes cómo va a salir. Algo imprevisible es que no podés saber absolutamente nada. Y daba el ejemplo, si vos arrojás un dado, es imposible saber qué número va a salir. Es incierto. Correcto. E imprevisible. Si vos arrojás 2 dados, hay solo una combinación que suma 2, si sale el doble 1, pero hay 6 combinaciones que suman 7. De manera que si yo te pido que predigas la suma, vos no podés saber qué número va a salir.
pero no es imprevisible. Hay 6 veces más chance Correcto. de que salga 7 que de que salga 2. La mayoría de las decisiones que tomamos en la vida se parecen a arrojar 2 dados, no a arrojar 1. En el sentido de que no sabes exactamente qué va a pasar, Pero sí puede pero tener algunas algún indicio, elecciones son mucho mejores que otras. Y cuando yo en esa nota ponía un problema muy sencillo de estadística, súper sencillo, para que la gente que quisiera tratara de resolverlo y los que no o quisieran ver la solución, simplemente mandando un mail a una casilla especial que cree, pudieran saber cómo era la respuesta. La abrumadora, el 95% de las personas no pueden resolver un problema sencillo de estadística. No saben ni por dónde entrarle. Y esto que digamos, en la matemática uno puede decir, bueno, era aburrida. La estadística es fundamental. La estadística es fundamental no por razones esotéricas, claro. Es fundamental porque todos los días te enfrentás a decisiones que en el fondo implican manejar de buena manera la incertidumbre y la única manera de hacerlo es entendiendo estadística. Santiago, gracias por este ratito. Un placer, siempre un gusto. ¿Sos papá, verdad? verdad? Sí, tengo 3 chicos. ¿De qué edad? 17, 13 y 10. Uno que acaba de cumplir años este fin de semana. Chicos ya grandes, parece mentira lo rápido que pasa el tiempo. Mi hijo más grande sacó registro hace unos meses atrás. ¡Wow! Maneja. Bueno, y puse una foto en Instagram donde decía, un día dan sus primeros pasitos, un día dicen sus primeras palabras, un día le sale el primer diente, te distraes un ratito y sacaron registro. Gracias, Santiago. Un gusto. Hasta la próxima. Santiago, mire, lean el libro, se los recomiendo. Es extraordinario.